Al bajar a tirar la basura, encontré a mi suegra escondida en la penumbra, esparciendo frenéticamente un polvo blanco sobre la comida a domicilio que había pedido para mí. En silencio, llevé esa misma comida a mi marido, que hacía horas extra, para que cenara algo. A las 3 de la madrugada, mi suegra corrió al hospital y vio a un hombre y una mujer inmóviles, desmayados en el suelo. Me llamo Elara. Hay noches en las que uno cree que lo que le asfixia es la oscuridad, pero para mí, lo que me heló el corazón fue un aroma minúsculo, fino como un cabello, que se coló a través de la pimienta negra y el olor a marisco caliente para clavarse directamente en mi memoria profesional como un anzuelo. Soy farmacéutica en un gran hospital de Madrid. Esta profesión me ha enseñado un hábito difícil de abandonar. Lo que para otros huele bien, para mí huele extraño. Lo que para otros huele nuevo, para mí huele viejo. Reconozco cualquier cosa que no encaje, por pequeña que sea. A veces, ese hábito salva vidas, y otras veces, me ha salvado a mí misma. Aquella noche era casi la 1 de la madrugada. Llevaba la bolsa con la sopa de marisco que acababan de entregar, de pie en el rellano del edificio. Justo en ese momento, la luz del sensor de movimiento se apagó de golpe, dejando toda la escalera en una oscuridad y un silencio sepulcrales, como si todo el mundo ya durmiera. Solo se oía el zumbido de los aires acondicionados y el lejano rumor del ascensor. Estaba a punto de subir a casa cuando ese olor me golpeó. No era un olor a pescado pasado, ni a quemado, sino el aroma de un polvo seco, ligeramente acre como la tiza de pizarra mezclada con algo amargo. Cualquier otra persona habría pensado que la comida estaba mala o que el marisco no era fresco, pero yo no. Reconozco el olor de un medicamento en polvo al ser molido y expuesto al calor, especialmente de aquellos que suelen provocar una reacción violenta al mezclarse con alcohol. Me quedé paralizada, apretando el asa de la bolsa con tanta fuerza que se me durmieron los dedos. 3 minutos antes lo había visto todo con claridad. Casilda, mi suegra, que se había venido del pueblo a vivir con nosotros hacía más de medio año, estaba agazapada tras la puerta de la salida de emergencia del segundo piso. No sabía que yo había bajado a tirar la basura y que había vuelto tan rápido. Apenas había subido unos escalones cuando vi su sombra. Se encorvaba como si temiera que alguien la viera, sosteniendo una cucharilla, de esas que en mi casa nunca usábamos. Abrió la tapa del recipiente de la sopa, esparció un polvo blanco dentro, y la cerró con mucho cuidado, llegando a limpiar el borde con el dedo, para que no quedaran restos fuera. Una vez hecho, se escabulló en su habitación, cerrando la puerta con tanta suavidad que ni siquiera se oyó el pestillo. Me quedé petrificada en la escalera, no por miedo, sino porque lo entendí todo. En la cocina de mi casa había vino. Cada noche, antes de dormir, solía tomar una copita para conciliar el sueño. Leandro, mi marido, a menudo bromeaba diciendo que su mujer bebía solo un poquito, para dormir bien y estar fresca para el trabajo de mañana. ¿Quién conocía esa costumbre? Mi familia, la gente que vivía en casa. Y en casa solo éramos 3. Yo, Leandro y Casilda, mi suegra. No quería creerlo, pero todo me empujaba hacia la respuesta que más odiaba. Leandro. Mi marido era un hombre bueno, de palabras suaves, que siempre llevaba las camisas perfectamente planchadas. Leandro había sido el hombre que me hizo creer que existían hombres decentes en este mundo. Llevábamos 5 años casados y no teníamos hijos. Casilda me odiaba por eso. Nunca me lo decía a la cara, pero tenía 1000 maneras de hacerme sentir superflua en mi propia casa. Me llamaba nuera, pero su tono siempre era el de quien se dirige a una empleada. Suspiraba a menudo y lanzaba indirectas. Las casas de otros tienen risas de niños. La nuestra está tan vacía. Leandro siempre se interponía, intentando mediar. Mamá lo dice sin mala intención. Elara, no te lo tomes a pecho. Me rodeaba los hombros con su brazo y me decía que me quería. Pero si de verdad me quisiera, ¿cómo se habría atrevido su madre a hacer algo así esta noche? Bajé la vista hacia la bolsa de sopa. El extraño olor seguía persiguiéndome. Me imaginé comiéndola. No necesité imaginarlo mucho tiempo. En el hospital había visto innumerables casos de reacciones adversas inesperadas. Alergias súbitas, intoxicaciones repentinas. Había muertes que parecían cosa del destino. Pero en realidad alguien ya había trazado el camino. Saqué el móvil. La pantalla se iluminó, proyectando mi rostro pálido en la oscuridad. Abrí la aplicación de localización que Leandro me había propuesto instalar con entusiasmo cuando nos casamos. Me dijo: «Así puedes ver dónde estoy cuando quieras, cariño. No tengo nada que ocultar». Entonces me reí, pensando que hombres como él eran una rareza. El punto azul no estaba en su oficina como él decía. Parpadeaba en un lujoso complejo de apartamentos, de esos que la gente rumoreaba que eran nidos secretos para relaciones clandestinas.
Miré la dirección, mis ojos estaban secos, sin lágrimas que llorar. Marqué su número. Leandro contestó. Su voz era baja, como si intentara mantener la calma en un lugar donde no podía hablar alto. Elara, ¿por qué no duermes todavía? Estoy haciendo horas extra, duérmete tú, no me esperes. Escuché esa frase y me pareció extraña. Extraña por lo fluida que sonaba, como si la hubiera repetido tantas veces que ya no necesitara pensar. Tragué saliva, esforzándome por mantener mi voz tan suave como siempre. Cariño, he pedido una sopa de marisco, pero no me entra nada. He pensado que, trabajando hasta tarde, seguro que tienes hambre. Te la mando para que piques algo. Al otro lado hubo una pausa minúscula. Solo un instante, pero suficiente para saber que estaba sopesando la situación. No tengo hambre. Es tarde. No te molestes en mandarla. Sonreí levemente, tratando de parecer la esposa más solícita del mundo. No es molestia. Come algo para que me quede tranquila. ¿Dónde estás? Le digo al repartidor que te la lleve directamente. Respondió rápidamente, como si tuviera la excusa preparada. Hemos cambiado de sitio. Estamos en un apartamento en el residencial Las Cumbres. Número 1602. Me detuve en seco. No por la dirección, sino por lo fácilmente que recitó el número del apartamento. Un hombre en una reunión de trabajo que recuerda un número de puerta como si fuera el de su propia casa. Curioso. Mantuve mi tono sereno. Vale, apunto. 1602. Acuérdate de comerla caliente. Hay un montón de cosas ricas en la sopa. Leandro suspiró aliviado. Sí, eres tan buena, te quiero. Colgó. Permanecí un buen rato en el rellano, escuchando el silbido del viento colándose por las rendijas. En mi cabeza ya no estaba la pregunta de si Leandro me era infiel. Era otra pregunta, mucho más fría. ¿Qué quería hacerme Leandro? Miré la bolsa de sopa. Volví a pensar en la cucharilla en la mano de Casilda. Si realmente era un medicamento en polvo, quien se lo enseñó debía de ser alguien que entendía del tema. ¿Qué pasaría al mezclarlo con vino? Casilda era prácticamente analfabeta. Apenas distinguía una pastilla para el resfriado de una para el dolor de cabeza. Ella solo me odiaba. Quería que yo desapareciera, pero no tenía los conocimientos para convertir ese odio en un accidente limpio, a menos que alguien la hubiera instruido. Bajé rápidamente al portal. El repartidor todavía estaba allí, de pie junto a su moto, mirando el móvil. Al verme, levantó la cabeza. ¿Algún problema, señora? Le devolví la bolsa de sopa, junto con un billete de 5 euros de propina. Le hablé en voz baja, como la esposa más normal del mundo. He cambiado la dirección. ¿Podrías llevársela al residencial Las Cumbres, apartamento 1602? Asegúrate de entregársela en mano a un tal Leandro. Dile que se la manda a su mujer para cenar, y que se la coma caliente. Los ojos del repartidor brillaron al ver el dinero y sonrió ampliamente. Claro que sí, señora. En media hora estoy allí. La moto arrancó, y la luz trasera roja trazó una fina estela en la noche. Subí a casa. No encendí todas las luces. Solo la de la cocina. Serví la copa de vino que pensaba beber y la observé durante un largo rato. Finalmente, la vacié en el fregadero. El líquido rojo se fue por el desagüe como algo que acababa de ser cercenado. Casilda dormía en su cuarto, o fingía dormir. No abrí su puerta, ni la desperté. Fui a mi habitación, me cambié de ropa y me acosté. Mi corazón latía con una extraña normalidad. No porque fuera insensible, sino porque hay momentos en los que el dolor es tan intenso que las emociones se bloquean para permitirte sobrevivir. Cerré los ojos y esperé una llamada que sabía, con toda certeza, que llegaría. Y cuando el reloj marcó casi las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Su timbre estridente resonó en la habitación oscura como un presagio. Justo cuando salía de un sueño agitado, el teléfono vibró con fuerza sobre la mesilla de noche. La pantalla azul iluminó la habitación oscura mostrando un número desconocido. Dejé que sonara un par de veces más, como para darme tiempo a ponerme la máscara de pánico necesaria, y entonces contesté, con la voz ronca, como si me hubieran despertado bruscamente. Diga, ¿quién es? Al otro lado de la línea, una voz masculina y apresurada, mezclada con el murmullo de otras personas y el inconfundible pitido de las máquinas de una sala de urgencias. ¿La señora Elara? Le llamo de urgencias del hospital. El señor Leandro está ingresado. Su estado es crítico. Es necesario que venga un familiar de inmediato. Escuché las palabras estado crítico y mi corazón dio un vuelco. Aunque me lo esperaba, el reflejo de mi cuerpo me dejó aturdida, como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho, pero no podía derrumbarme. Tenía que actuar como una esposa que no sabe nada, afligida y aterrorizada, para que todo siguiera el curso que ellos mismos habían trazado. ¿Urgencias? ¿Por qué urgencias?
Me dijo que estaba trabajando. Doctor, ¿qué le ha pasado? Una intoxicación alimentaria grave, con una reacción adversa por consumo de alcohol. Venga inmediatamente y traiga su documentación. Rápido. El teléfono se cortó bruscamente, sin darme tiempo a preguntar más. Me incorporé de un salto, con la espalda empapada en sudor frío. Durante unos segundos, me quedé mirando la oscuridad frente a mí, como quien mira una puerta ya abierta sin posibilidad de dar marcha atrás. Inmediatamente después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de mi suegra. Contesté, y antes de que pudiera decir nada, la voz de Casilda estalló en un grito, rota como un plato al caer sobre las baldosas. Elara, ¿dónde estás? Ven al hospital, rápido. Leandro no está bien. Dios mío. Casilda me llamó hija por primera vez, con esa voz. Hasta ahora, siempre me había hablado con desdén, acentuando las palabras de una forma que sonaba a insulto. Pero en ese momento, la palabra hija no era un gesto de afecto, sino la llamada de auxilio de alguien que se había empujado a sí misma al borde del abismo. Intenté que mi voz sonara confusa. Mamá, ¿qué dices? ¿Por qué el hospital? Voy para allá. No me maquillé. A propósito, no me arreglé el pelo. Me puse una chaqueta a toda prisa, me calcé unas zapatillas sin mirar, y metí el móvil y la cartera en el bolso como alguien que actúa presa del pánico y la confusión. Abrí la puerta y salí al rellano. La luz amarilla se proyectaba sobre el suelo frío. La puerta de la habitación de Casilda se abrió de golpe y ella salió corriendo, con el rostro pálido, el pelo revuelto y los ojos desorbitados, como si no me reconociera. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has mandado de comer? ¿Es que no sabías que había bebido vino? Por el amor de Dios. Me quedé quieta, mirándola fijamente. No discutí, dejé que hablara, porque su propia boca estaba ajustando la soga alrededor de su cuello. Lloraba y temblaba de miedo, y en ese miedo se percibía el hedor de la culpa. Mamá, ¿qué dices? Le mandé sopa. Solo sopa. Leandro estaba trabajando hasta tarde y temía que tuviera hambre. Mamá, tranquilízate, vamos al hospital. Casilda me miró con los labios temblando. Parecía querer decir algo más, pero se lo tragó. Hay verdades que uno no se atreve a decir en mitad de un rellano, porque una sola palabra equivocada puede hacer que el mundo se venga abajo. De camino al hospital, conduje con las manos rígidas como la madera. Madrid a las 3 de la madrugada tiene un tipo de vacío que hace que los pensamientos resuenen con más fuerza. Las farolas se alargaban en estelas borrosas. Bajé la ventanilla para que el viento me diera en la cara, para que el frío me mantuviera despierta. Recordé la noche de bodas, cuando Leandro me tomó la mano y dijo, Elara, nunca dejaré que sufras. Le creí. Creí en un hombre que podía abrazarme mientras dormía, y al mismo tiempo planear mi muerte en su cabeza. Si no hubiera sido por el extraño olor a polvo, si hubiera bebido mi copa de vino como cada noche, si hubiera seguido la rutina que ellos conocían a la perfección, quizás la persona en esa camilla ahora sería yo. Aparqué justo cuando vi que Casilda ya había llegado en taxi. Entró corriendo y tropezando en urgencias, aferrándose al asa de su bolso como si fuera un salvavidas. La seguí, caminando deprisa pero sin correr. Tenía que mantener una apariencia de estar horrorizada pero digna, como una esposa que conserva la compostura en medio de la tormenta. El olor a desinfectante me invadió, familiar hasta doler. Luces blancas, sillas de espera, el arrastrar de zapatillas, gente llamándose, el pitido incesante de los monitores. Vi a Casilda sentada en el suelo, frente a la puerta de la sala de emergencias, con las manos juntas como si rezara, murmurando, Leandro, hijo mío. Me acerqué y le toqué el hombro. Mamá, levántate, vamos a preguntar al médico. Casilda levantó la vista. En sus ojos había lágrimas, pánico y algo parecido al odio. Estuvo a punto de abalanzarse sobre mí, pero se contuvo. Sabía que tenía miedo, miedo de que yo dijera lo que había hecho, miedo de que la gente preguntara, miedo de todas las miradas, y sobre todo, miedo de la verdad. La puerta de la sala de emergencias se abrió. Un médico salió, bajándose la mascarilla, con cara de cansancio. Di un paso adelante, con la voz quebrada lo justo. Doctor, soy la mujer de Leandro. ¿Cómo está mi marido? El médico me miró, con una mezcla de compasión y seriedad. Sufre una intoxicación grave, con una reacción adversa por consumo de alcohol. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy delicado. Prepárense para lo peor. Escuché prepárense para lo peor, y mi mente se quedó en blanco. Me agarré a una silla para mantenerme en pie, forzando mis labios a temblar como si estuviera a punto de desmayarme. Detrás de mí, Casilda rompió a llorar más fuerte, como si quisiera borrar su culpa con lágrimas.
Doctor, sálvelo, por favor, es mi hijo. El médico asintió y volvió a entrar. Y justo en ese momento, al final del pasillo, empujaron otra camilla. En ella yacía una mujer de pelo largo, rostro pálido y labios amoratados, cubierta con una manta hasta el cuello. Una enfermera caminaba a su lado, diciendo deprisa: «Mantened la vía aérea, vigilad la tensión». Solo vi su rostro un instante, pero fue suficiente para reconocer que no era una paciente habitual de urgencias, sino una conocida de mi marido, porque ya había visto esa foto de perfil fugazmente en el teléfono de Leandro una vez, cuando dejó la pantalla encendida, y la apagó a toda prisa. En ese momento no le di importancia, ahora lo recordaba perfectamente. Casilda también la vio. Se quedó helada, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Sus pupilas se contrajeron, y su llanto se ahogó en su garganta, convirtiéndose en un sonido seco y gutural. «Esa chica, ¿qué hace aquí?» Me volví hacia ella. Mi voz era baja pero afilada como una cuchilla. «Mamá, ¿la conoce?» Casilda se sobresaltó. Miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Pero, ¿cómo ocultarlo? En el pasillo había varias personas, y sus miradas ya empezaban a volverse curiosas. Y la curiosidad en un hospital de madrugada siempre viene acompañada de las especulaciones más crueles. Casilda balbuceó, incapaz de formar una frase. «No, no la conozco. Yo no sé quién es». Asentí levemente, fingiendo que acababa de presenciar algo ilógico e incomprensible. «Yo tampoco la conozco. Leandro me dijo que estaba trabajando. ¿Por qué está ella aquí y por qué venía con él?» De repente Casilda se agarró la cabeza y se desplomó, respirando con dificultad. Estaba atrapada entre dos fuegos. Por un lado, su hijo. Por otro, el secreto que había protegido. Y en medio de todo, la sopa con el polvo blanco que ella misma había esparcido. Quería culparme de todo, pero no se atrevía. Quería arrastrarme a la muerte con ella, pero ya no tenía escapatoria. Me quedé allí, mirándola con los ojos de una nuera que ya había aguantado suficiente. Pero, en el fondo, también la miraba con los ojos de una mujer que entendía el miedo de las madres de pueblo. El miedo a perder a un hijo, a perder su sustento, a que su linaje se extinguiera, a ser el hazmerreír de los vecinos. Ese mismo miedo la había convertido en un ser cruel. La puerta de la sala de emergencias se abrió de nuevo. Esta vez salió el médico con un enfermero. El enfermero, sosteniendo un historial, preguntó en voz alta. Casilda también se levantó, agarrándose a mi blusa como si fuera un poste. «Elara, hija, firma tú. Eres su mujer». Firmé. Mi trazo no tembló. Solo enrojecí mis ojos e hice que mi voz sonara ahogada. Sabía que debía mantenerme firme, porque si me derrumbaba, toda la verdad se desbordaría de forma incontrolable. Mientras el médico explicaba, oí de pasada una frase que me heló la sangre. Después de comer, bebió alcohol. La reacción fue muy violenta. Casilda se estremeció. Sentí claramente cómo la mano con la que se agarraba a mi ropa se tensaba. «Mamá, ¿ha oído?» Me volví para susurrarle al oído, como un recordatorio. Leandro bebió alcohol. Casilda me miró. En ese instante, vi cómo comprendía algo aterrador. Lo que había echado en la sopa no era para que a Elara le doliera el estómago, ni para que estuviera enferma unos días, sino algo que podía matar si se combinaba con alcohol. Creía que estaba castigando a su nuera, pero al final, quien pagó el precio fue su hijo, y la otra mujer, que muy posiblemente llevara otra vida en su vientre. De repente, Casilda soltó un grito, como si la estuvieran apuñalando. «¡Dios mío, Leandro!», gritó mientras se tambaleaba y caía de rodillas justo delante de la puerta. Los enfermeros corrieron a ayudarla. La gente se arremolinó. Yo también me agaché, le tomé la mano y la llamé por el título que siempre me había obligado a usar. Pero esta vez lo hice con una voz diferente, la de alguien que ha superado el miedo. «Mamá, tranquilícese. Escúcheme, tiene que vivir para ver cómo acaba todo esto». Casilda abrió los ojos, con los labios pálidos. Me acercó a ella. Su aliento era agitado. «Elara, yo no quería. Yo solo, la miré, sin apartarla. Solo le dije lentamente, como a alguien que acaba de caer en un abismo profundo. Sé que no quería matar a nadie, mamá. Pero lo hizo. Hay cosas que, aunque no se hagan queriendo, tienen un precio que hay que pagar». Casilda lloró. Su llanto ya no era el de una víctima, sino el de alguien que de repente se da cuenta de que ha dado un paso en falso en su vida y ha rodado por una pendiente sin fin. En ese momento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era el número del repartidor. Me lo llevé a la oreja. «Señora, ya lo he entregado». Salió un hombre a recogerlo. Tenía la cara muy pálida, y me pareció oír la voz de una chica dentro.
Señora, ¿está usted bien? Asentí en silencio, con un nudo en la garganta. Gracias. Colgué. Me levanté y miré la puerta cerrada de la sala de emergencias. Detrás de esa puerta había un hombre que una vez me llamó esposa, que dijo que me quería, que construyó un hogar entero y luego, con sus propias manos, intentó echarme de él. No sentía alegría, ni satisfacción, solo un enorme vacío en el pecho, donde la confianza había sido barrida por completo. Pero también sentí otra cosa. Seguía viva, y quien sigue vivo tiene derecho a elegir. No podía volver a ser la esposa ingenua. Tampoco podía seguir siendo la nuera sumisa. Esa noche, todas las máscaras habían comenzado a caer. Y cuando las máscaras caen, lo único que queda es la ley del karma. Me volví para mirar a Casilda. Estaba sentada en una silla, con la mirada perdida, como alguien que acaba de despertar de un sueño y no se atreve a creer que fue real. Le di una botella de agua, con voz suave. Beba, mamá. Y luego cuéntemelo. ¿Con quién estaba Leandro en las cumbres? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Y el polvo que echó en la sopa? ¿De dónde lo sacó? Casilda cogió la botella con manos temblorosas. Me miró como a una extraña, y luego como a su último salvavidas. Sabía que su respuesta abriría otra puerta. Y detrás de esa puerta no solo había traición, sino también un plan. Y yo, Elara, iba a tener que entrar. Casilda permaneció en silencio durante mucho tiempo. La botella de agua en su mano estaba intacta, sus labios secos y agrietados, sus ojos fijos en el vacío frente a ella, como si estuviera reviviendo fragmentos de recuerdos que alguien había sacado a la luz bajo las luces blancas del hospital. No la presioné. Hay verdades que, cuanto más se fuerzan, más mentiras provocan. Esperé, como espero, a que un paciente se recupere de un shock anafiláctico, sin prisas, sin agobios, solo observando su respiración y su mirada. Finalmente, Casilda habló, con la voz ronca y áspera. Elara, hija, ¿tú me crees? La miré. Por primera vez en muchos años vi a mi suegra como una mujer anciana, asustada, perdida. Ya no era la suegra criticona, ni tampoco, todavía, la culpable. Asentí levemente. Creo que me dirá la verdad, pero no creo que sea inocente. Casilda cerró los ojos y las lágrimas brotaron, rodando por sus mejillas arrugadas. No pensé que llegaría a esto. Te lo juro, hija. Solo quería que te pusieras enferma para que Leandro tuviera una excusa para divorciarse. No pensé que él moriría. No la interrumpí. Solo hice preguntas cortas y precisas. ¿De dónde sacó ese polvo? Casilda tembló. Abrió los ojos y me miró como si viera su propio reflejo en un espejo. Me lo dio Leandro. La frase cayó en mitad del pasillo del hospital como una pesada piedra. Lo había sospechado, pero escucharlo de su propia boca me atravesó el corazón. No por la sorpresa, sino por la frialdad con la que un ser humano puede darle veneno a su propia madre y decirle que envenene a su esposa. ¿Cuándo te lo dio?, pregunté. Mi voz se mantenía firme, pero por dentro se agitaba una tormenta. Hace poco más de una semana. Dijo que era un antibiótico molido. Me dijo que, como solías beber vino por la noche, si lo mezclaba en la sopa, tendrías una reacción alérgica, tendrías que ingresar en el hospital, pero no te morirías. Dijo que así sería más fácil separarse, sin tener la mala fama de abandonar a una esposa sana. Solté una risa seca, un sonido mínimo pero amargo. ¿Te dio alguna otra instrucción? Casilda asintió. Su voz era un susurro. Me dijo que lo echara cuando no te dieras cuenta. Me dijo que limpiara bien el borde del recipiente. Y que si preguntabas, dijera que era por la comida a domicilio, que no estaba en buen estado. Cerré los ojos un segundo. En mi mente, apareció la imagen nítida de Leandro, sentado en algún lugar, con su voz suave y su aspecto bondadoso, dando instrucciones detalladas como si estuviera explicando cómo preparar un medicamento a un paciente. Ese hombre me había tomado la mano ante el altar, prometiendo estar juntos en la salud y en la enfermedad. Y ese mismo hombre le había enseñado a su propia madre, paso a paso, cómo empujarme hacia la muerte. ¿Sabe por qué Leandro quería el divorcio? Continué. Casilda guardó silencio y luego bajó la cabeza. Sí, lo sé. La miré fijamente. Por la mujer que acaban de ingresar en urgencias, ¿verdad? Casilda no respondió de inmediato, pero su silencio fue la respuesta más clara. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban. Dijo que tú no podías tener hijos. Dijo que la otra estaba embarazada. Yo me alegré. Pensé que por fin tendríamos un nieto. Estaba cegada. Escuché sus palabras y sentí un vacío inmenso. Así que no era solo traición, sino también complicidad. No era solo un marido infiel,
sino toda una familia conspirando en silencio para deshacerse de mí. A sus ojos, yo no era una persona, sino un obstáculo que había que eliminar limpiamente. ¿Y sabe de cuántos meses está embarazada?, pregunté. De casi 2 meses. Leandro dijo que era un niño. Sonreí con amargura. En mi profesión, a los 2 meses es imposible saber si es niño o niña. Pero no la corregí. Lo que necesitaba no era una lección de biología, sino la verdad que se escondía detrás. ¿Leandro dijo algo sobre el patrimonio?, volví a preguntar. Casilda levantó la vista. Un atisbo de duda brilló en sus ojos y se apagó al instante. Dijo que si ingresabas grave o morías por un shock anafiláctico, el seguro pagaría una buena suma de dinero, y que después, él y yo cuidaríamos del nieto. Respiré hondo. El aire del hospital era frío, pero sentía un ardor en el pecho. Ya estaba todo claro. No eran sospechas. Era un plan. Un plan preparado, calculado, con un cerebro y una ejecutora. Y si esa noche no hubiera olido ese extraño polvo, si hubiera seguido confiando en Leandro como siempre, la persona que ahora yacería tras la puerta de urgencias sería yo. Casilda, la llamé por su nombre, sin el mamá. ¿Se da cuenta de lo que acaba de admitir? Casilda entró en pánico. Hija, solo te lo he contado a ti. No se lo digas a nadie. Soy vieja. No podría soportarlo. Me levanté y la miré desde arriba, lentamente. No necesito que lo soporte. Necesito la verdad. Y esta verdad no es para que yo se la guarde. Casilda se quedó helada. Elara, ¿qué vas a hacer? Antes de que pudiera responder, la puerta de urgencias se abrió de golpe. El médico salió, con el rostro sombrío. Familiares del señor Leandro. Me acerqué. Sí, soy yo. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Sufrió una reacción medicamentosa muy grave debido al alcohol. Su corazón no respondió. La hora del fallecimiento son las 3:20. Mi cabeza dio vueltas. Sabía que esto ocurriría. Estaba preparada. Pero al escuchar las palabras hora del fallecimiento, sentí que mis rodillas flaqueaban. Me agarré al borde de una mesa. Las lágrimas brotaron. Muy reales. No eran lágrimas de pena, sino por un matrimonio que había muerto de la forma más atroz. Al otro lado del pasillo, un grito desgarró el aire. Era la madre de la otra mujer. Salió corriendo de otra habitación, gritando el nombre de su hija, gritando el nombre del nieto que nunca llegaría a nacer. Vi a una enfermera correr tras ella, con el rostro tenso. En ese instante, supe que esta tragedia ya no era solo asunto mío. Casilda se derrumbó en la silla, balbuceando palabras ininteligibles. La miré, y luego miré la puerta de urgencias donde acababan de cubrir el rostro de Leandro con una sábana blanca. Un final demasiado rápido para alguien que había planeado durante tanto tiempo. Menos de 10 minutos después, apareció la policía. No hicieron ruido. Trabajaban como gente acostumbrada al olor de la muerte. Un joven agente de policía se acercó a mí. ¿Es usted la esposa del señor Leandro? Sí. Necesitamos su colaboración. Hay indicios de intoxicación por fármacos. Asentí, muy tranquila. Estoy dispuesta a colaborar. Al oír eso, Casilda se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo. Elara, no digas nada. Si hablas, iré a la cárcel. La miré, sin ira, solo con cansancio. Mamá, si no tiene miedo de ir a la cárcel, debería tener miedo de vivir el resto de su vida con remordimientos. No voy a matarla yo. Solo la devuelvo al lugar que le corresponde a la verdad. Me volví hacia el policía. Agente, permítame añadir algo. Tengo información importante, y puedo proporcionar pruebas. La mirada del policía se agudizó. Asintió. Acompáñenos a una sala para tomarle declaración. Lo seguí. A mi espalda, el sollozo ahogado de Casilda resonaba en el pasillo. Su llanto ya no era el de una madre que ha perdido a su hijo, sino el de alguien que acaba de darse cuenta de que ha matado todo con sus propias manos. Cuando la puerta de la sala se cerró, me senté y puse las manos sobre la mesa. Respiré hondo. En mi mente, cada detalle, cada olor, cada palabra, estaba nítido. Sabía que, a partir de ese momento, ya no era la víctima arrastrada en la oscuridad. Era la narradora de la verdad. Y la verdad, una vez que empieza a hablar, no se detiene con una sola muerte. La sala de trabajo de la policía en el hospital no era grande. La luz era tan cruda que la piel parecía más pálida de lo normal. Me encontré frente a 2 inspectores, uno de mayor edad y otro más joven. El mayor se presentó como el inspector Roldán. Su voz era grave y pausada, la de alguien acostumbrado a escuchar todo tipo de confesiones. El más joven tomaba notas, observándome con atención.
El inspector Roldán me acercó un vaso de agua tibia. Señora Elara, mantenga la calma. Necesitamos que nos cuente todo desde el principio. Diga todo lo que sepa. Asentí. Sostuve el vaso. El calor se extendió por mi palma, pero no logró calmar mi corazón. Sabía que cada palabra que dijera aquí no tendría vuelta atrás, pero si no hablaba, tendría que seguir viviendo en un silencio cobarde, algo que ya no podía hacer. Esta noche pedí una sopa de marisco a domicilio. Empecé, con voz lenta y clara. Al bajar a tirar la basura y volver a subir, vi a mi suegra, la señora Casilda, echando a escondidas un polvo blanco en el recipiente de la sopa. El inspector joven levantó la vista. El inspector Roldán no me interrumpió. Trabajo en el sector farmacéutico, continué. Así que soy muy sensible a los olores. Reconocí que era un medicamento en polvo, concretamente un antibiótico de un grupo que suele provocar reacciones graves si se consume con alcohol. No la comí. Llamé a mi marido, Leandro. Me dijo que estaba trabajando, y le propuse enviarle la sopa para que cenara algo. ¿Sabía dónde estaba el señor Leandro en ese momento?, preguntó Roldán. Comprobé su localización. Estaba en el residencial Las Cumbres, no en su oficina. Seguí relatando, sin omitir ningún detalle. La llamada, la dirección del apartamento, cómo le devolví la sopa al repartidor. Cuando llegué al momento en que recibí la llamada de urgencias, mi voz se quebró, pero no me detuve. En el hospital, me encontré con mi suegra. Luego vi que a otra mujer la ingresaban también en urgencias. Venía con mi marido. La reconocí como la mujer con la que Leandro tenía una aventura. El inspector Roldán asintió, anotando algo. ¿Y la señora Casilda? ¿Admitió haber puesto el medicamento? Guardé silencio unos segundos y luego asentí. Sí. Dijo que fue Leandro quien le dio el medicamento, que le indicó cómo echarlo en la sopa cuando yo no estuviera mirando. El propósito era que yo sufriera una reacción alérgica grave, ingresara en el hospital, o algo peor. La sala se quedó en silencio. El inspector joven dejó de escribir y me miró, sin poder ocultar su sorpresa. ¿Qué más le dijo el señor Leandro a la señora Casilda?, preguntó Roldán, bajando la voz. Dijo que quería divorciarse de mí, que tenía otra mujer y que estaba embarazada. Dijo que si yo moría en un accidente, el seguro pagaría, y el patrimonio quedaría para su madre y su hijo. El inspector Roldán suspiró profundamente. Vi en sus ojos no solo la severidad de un hombre de ley, sino también un atisbo de compasión. ¿Tiene alguna prueba de lo que acaba de decir? Asentí. Tengo un vídeo de la cámara de seguridad de la puerta de mi casa. La cámara grabó toda la escena de la señora Casilda echando el medicamento en la sopa. Además, guardé la bolsa de la comida que no se usó. Seguro que aún quedan restos de la sustancia. El inspector joven anotó rápidamente. Roldán me miró durante un largo rato, y luego dijo lentamente: Señora Elara, su declaración es muy importante, pero debe estar preparada. Este caso no es solo un accidente, podría convertirse en un caso penal. Sonreí con amargura. Inspector, desde el momento en que olí ese polvo, ya estaba preparada. Si no hubiera estado alerta, la que estaría muerta ahora sería yo. La puerta se abrió, y una enfermera entró, diciéndole algo en voz baja al inspector. No oí lo que dijo, solo vi que Roldán fruncía ligeramente el ceño y asentía. Señora Elara, necesitamos que firme una declaración preliminar. Además, vamos a detener a la señora Casilda para interrogarla. Mi corazón se encogió. Aunque estaba preparada, la noticia me resultó pesada. Mi suegra, ¿cómo está?, pregunté. Está en un estado de agitación, pero lo suficientemente lúcida para declarar. Asentí. Firmé el papel. Cada trazo de mi nombre parecía añadir un nuevo corte a una relación que llevaba mucho tiempo podrida. Cuando salí de la sala, Casilda estaba sentada en un banco del pasillo, con la cara entre las manos. Al verme, levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Elara. ¿Qué les has dicho?, preguntó con voz temblorosa. Me paré frente a ella. En ese momento, ya no era la nuera sumisa ni la mujer vengativa. Era simplemente una persona que decía la verdad. He dicho exactamente lo que ha pasado, respondí, sin añadir ni quitar nada. Casilda rompió a llorar, un llanto desgarrado como el de un niño. Yo no quería matar a nadie. Solo quería un nieto, Elara. La miré, con el corazón oprimido. Recordé los primeros días de mi matrimonio, cuando le cocinaba, cuando la llamaba mamá, con toda sinceridad. Pero nada de eso podía borrar el hecho de que había intentado hacerme daño. Mamá, le dije en voz baja. Hay errores cuyas consecuencias no se pueden borrar con la excusa de no quería. 2 agentes se acercaron y le indicaron a Casilda, con voz clara y firme, que los acompañara. Casilda me miró por última vez, con una mezcla de resentimiento, miedo y arrepentimiento.
No aparté la mirada. La miré fijamente, como si estuviera viendo el final de un capítulo de mi vida. Cuando se la llevaron, el pasillo del hospital se quedó extrañamente vacío. Me quedé allí, sola, entre el olor a desinfectante y la luz fría. Mi marido estaba muerto. Mi suegra, detenida. La otra mujer, según oí decir a los médicos, tampoco había sobrevivido. El bebé, tampoco. 3 vidas en una noche. Me senté en una silla, apoyando la espalda en la pared. Fue entonces cuando las lágrimas cayeron. No lloraba por Leandro, ni siquiera por Casilda. Lloraba por mí, por 5 años de matrimonio que resultaron ser una partida de ajedrez, en la que yo era la pieza más ingenua. Mi teléfono vibró. Era el número de mi padre. Probablemente el hospital lo había contactado. «Elara, ¿estás bien?» La voz de mi padre sonaba ronca por la preocupación. Respiré hondo. «Estoy bien, papá, pero necesito que vengas. Voy para allá ahora mismo». Colgué y levanté la vista hacia el techo blanco. Sabía que a partir de mañana tendría que enfrentarme a la ley, a la opinión pública, a ambas familias, a los susurros crueles, pero al menos ya no viviría en la oscuridad del engaño. Aquella noche, salí del hospital cuando el cielo empezaba a clarear. La débil luz del amanecer me deslumbró al dar en los escalones. Salí a la calle y respiré el aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba realmente viva, pero sabía que todo acababa de empezar. Aquella mañana, cuando mi padre llegó al hospital, ya había amanecido por completo. El sol se filtraba a través de los árboles de la entrada, con una luz pálida y suave que contrastaba brutalmente con lo ocurrido durante la noche. Me levanté al ver su figura a lo lejos, con la espalda ligeramente encorvada y un paso apresurado pero pesado. Me miró durante un largo rato, sin preguntar nada de inmediato, solo puso su mano en mi hombro. Un contacto familiar, el de un padre que me había llevado en brazos a través de incontables tormentas. «Estás mucho más delgada», dijo, su voz apenas un susurro, como si temiera romperme. Sonreí, una sonrisa vacía. «Estoy bien, papá». Él no preguntó más. Me conocía lo suficiente como para saber que hay cosas que dichas en ese momento solo causan más dolor. Nos sentamos juntos en un banco de piedra frente a urgencias, viendo a la gente entrar y salir, cada uno con su propia carga. Le conté todo, desde el olor a polvo hasta la llamada y la confesión de Casilda. Mi padre escuchó sin interrumpir, solo apretando mi mano de vez en cuando. Cuando llegué a la parte en que Leandro le dio el medicamento a su propia madre para hacerme daño, mi padre cerró los ojos durante un largo rato. «Yo pensaba que ese chico era bueno», dijo lentamente. «Resulta que era bueno con los demás, pero cruel con quien dormía a su lado. No lo defendí, ni lo culpé más. Solo sentí mi alma vaciarse como un río después de una inundación, agotada pero clara. A mediodía, la policía me contactó para que fuera a la comisaría a prestar declaración oficial. Mi padre me acompañó. En el coche, no dijo mucho, solo una frase. «Di la verdad. Lo demás déjaselo a la justicia». En la comisaría, me encontré de nuevo con el inspector Roldán. Me preguntó por algunos detalles para cotejarlos con la declaración de la noche anterior y me informó de los resultados preliminares. La sustancia en la sopa era un antibiótico potente que, combinado con alcohol, podía causar un shock anafiláctico grave. Habían extraído las imágenes de la cámara de mi casa y el repartidor también había sido interrogado. Todas las piezas encajaban de una forma fría y precisa. «Señora Elara», dijo Roldán con voz seria pero no severa, «en este caso, usted es la víctima de un intento de asesinato. Solo prepárese, porque la familia de su marido reaccionará». Asentí. Ya me había preparado desde que olí aquel polvo. Esa tarde volví a casa. El apartamento estaba igual que la noche anterior, solo que faltaban 2 personas. La habitación de Leandro estaba vacía, sus camisas colgadas en orden, sus zapatos colocados en su sitio, como si solo se hubiera ido de viaje por unos días. Me paré frente a su armario, lo abrí y miré las camisas que yo misma le había planchado. Mi corazón ya no dolía con la misma intensidad, solo sentía una extraña lejanía. ¿Desde cuándo este hombre había dejado de pertenecer a mi vida? Hice una pequeña maleta, solo con mis documentos, algo de ropa esencial. No tenía intención de quedarme allí mucho tiempo. Antes de irme, encendí la cámara de seguridad para revisarla una vez más. La imagen de Casilda, encorvada, esparciendo el polvo blanco, apareció nítida en la pantalla. La apagué, como cerrando un capítulo de mi vida. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Llamaban los familiares de mi marido. Unos para insultarme, otros para suplicar, otros para culparme. Alguien dijo que era cruel,
Otro que no tenía consideración por llevar a mi suegra a la cárcel y dejar que mi marido muriera injustamente. Escuché y colgué. No tenía fuerzas para explicarles nada a quienes solo querían creer lo que les convenía. Solo contesté una llamada, la del tío de Leandro. Elara, dijo con voz cansada. Las cosas han llegado a este punto. ¿Podrías ser indulgente con Casilda? Al fin y al cabo, era la madre de Leandro. Guardé silencio unos segundos. Recordé la imagen de Casilda echando el polvo en la sopa. Recordé su mirada al confesarlo todo. Tío, respondí. No tengo el poder de ser indulgente o no, solo tengo el derecho a decir la verdad. Si es culpable o no, y cuál será la sentencia, lo decidirá la ley. Al otro lado de la línea se oyó un suspiro. Colgué. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño. Durante el día, me reunía con la policía y mi abogado. Por la noche, volvía a casa de mis padres. Mi madre no preguntaba mucho. Solo me preparaba un plato de sopa caliente y me obligaba a comer, como hacía cuando era pequeña y me ponía enferma. Dormí en mi antigua habitación, que todavía olía a madera familiar. Algunas noches me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, y me quedaba quieta, recordándome a mí misma que seguía viva. La noticia se extendió más rápido de lo que pensaba. Antiguos vecinos llamaban para preguntar. Mis compañeros del hospital me miraban con una mezcla de compasión y reserva. Algunos susurraban a mis espaldas. No los culpé, la gente prefiere cotillar a entender. Una semana después, recibí la notificación oficial. Casilda fue acusada formalmente como cómplice en el envenenamiento. Leandro era el autor intelectual, pero había fallecido. El caso seguía bajo investigación para aclarar los detalles relacionados con el seguro y el patrimonio. Recibí la noticia con el corazón encogido. Aunque estaba preparada, escuchar que la persona que me llamaba hija era acusada formalmente me dolió, pero no di marcha atrás. El día del funeral de Leandro, no fui. Envié una corona de flores blancas, sin nombre. Sabía que mi presencia solo complicaría las cosas. Mis padres no me presionaron. Hay despedidas que es mejor presenciar desde la distancia. Esa noche, me senté sola en el porche de casa de mis padres, mirando la luna creciente. Pensé en mis 5 años de matrimonio, en todas las veces que me había consolado a mí misma diciéndome que todo iría bien. Mi suegra es un poco difícil, pero mi marido es bueno. Resulta que había ignorado demasiadas señales por miedo a perder un hogar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Elara, la compañía de seguros ha contactado. Necesitan hablar contigo porque eras la beneficiaria original en la póliza del señor Leandro. Miré la pantalla durante un largo rato y finalmente respondí con un mensaje corto. Colaboraré. Sabía que aún quedaba mucho por delante. Los procedimientos legales, el patrimonio, la opinión pública y los vacíos en mi corazón. Pero también sabía algo con más claridad que nunca. Había escapado. No por suerte, sino por estar alerta. Me levanté y respiré hondo. El aire de la noche era fresco. Ya no era la mujer que esperaba compasión. Era la mujer que había mirado la verdad a la cara y seguía adelante. Y el camino que tenía por delante, por muy difícil que fuera, era mi propio camino. La cita con la compañía de seguros se fijó para una mañana de llovizna. Llegué 15 minutos antes, me senté en un rincón de la sala de espera, con las manos sobre las rodillas y una calma extraña. Si hubiera sido la Elara de hace un mes, probablemente estaría temblando, asustada por los números, los papeles y las preguntas con olor a dinero. Pero después de una noche en la que vi caer 3 vidas, todo eso se había vuelto mucho más ligero. La representante del seguro era una mujer de unos 40 años, vestida impecablemente, que hablaba con moderación. Se presentó como Leonor. Su tono era profesional pero no frío. Señora Elara, según la póliza, usted es la beneficiaria principal. Sin embargo, dado que la muerte del señor Leandro presenta indicios de criminalidad, necesitamos aclarar algunas cuestiones antes de proceder al pago. Asentí. Lo entiendo. Proporcionaré toda la información necesaria. La reunión duró casi 2 horas. Respondí a cada pregunta, desde los hábitos de Leandro y su costumbre de beber vino por la noche, hasta si teníamos algún conflicto. Hubo preguntas que me obligaron a detenerme para respirar, pero no las evité. No necesitaba proteger a un hombre que había elegido destruirme. Al salir, Leonor me acompañó a la puerta. Su mirada era un poco diferente a la del principio. Señora Elara, llevo más de 15 años en esta profesión, y no todas las esposas se atreven a hablar con tanta franqueza. Sonreí, una sonrisa cansada pero sincera. No es que me atreva, es que no me queda otra opción.
Esa tarde recibí una notificación de mi abogado. La cuenta bancaria conjunta que tenía con Leandro había sido bloqueada temporalmente para la investigación. No me sorprendió. Solo respondí con un mensaje. Colaboraré. Los días siguientes volví al trabajo en el hospital. Al principio, la jefa de servicio me sugirió que me tomara más días libres, pero me negué. Necesitaba el trabajo, no por el dinero, sino por la rutina. El hospital, con su olor a medicamentos, el sonido de pasos apresurados y las llamadas urgentes, me recordaba que la vida seguía, a pesar de las tragedias personales. Algunos me miraban con lástima, otros me evitaban, otros fingían no saber nada. No los culpé. Hice mi trabajo, llegué a mi hora y me fui a mi hora. No conté más de la cuenta, ni oculté nada. Si alguien preguntaba, respondía brevemente. Si no, guardaba silencio. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes, una joven enfermera se acercó con timidez. Elara, perdona si la pregunta es inoportuna, pero ¿estás bien? La miré y vi en sus ojos no curiosidad, sino una preocupación genuina. Asentí. Estoy bien, gracias. Solo eso, pero fue suficiente para sentir un poco de calor en el corazón. No todo el mundo me había dado la espalda. En casa, mis padres seguían con su vida normal, pero sé que me observaban de cerca. Mi madre solía preguntarme, ¿has comido bien? Mi padre me recordaba, conduce con cuidado. Esas preguntas aparentemente triviales eran lo que me mantenía en pie. Me di cuenta de que había olvidado estas cosas simples por correr detrás de una familia que, al final, nunca me consideró una de los suyos. Una noche, mientras ayudaba a mi madre a fregar los platos, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé un segundo y contesté. ¿Señora Elara? La voz de un hombre, algo ronca. Soy el abogado de oficio de la señora Casilda. Mi mano se detuvo. El agua salpicó fuera del fregadero. ¿Qué ocurre? La señora Casilda quiere verla. Le ruega que vaya. Guardé silencio. Mi madre, que estaba a mi lado y había oído algo, me miró preocupada. Tapé el micrófono del teléfono. Mamá, salgo un momento a hablar. Salí al porche. Estaba oscuro y soplaba una brisa ligera. Continúe, por favor. El abogado bajó la voz. Está muy alterada. Dice que solo quiere verla una vez, pedirle perdón, rogarle que interceda por ella. Cerré los ojos. La imagen de Casilda, derrumbada en el pasillo del hospital con la mirada desesperada, apareció nítida en mi mente. No la odiaba hasta el punto de desearle la muerte en la cárcel, pero tampoco podía fingir que no había pasado nada. Lo pensaré, dije. Pero no prometo nada. Después de esa llamada, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en la palabra perdón. La gente dice que perdonar aligera el alma, pero me pregunté si perdonar demasiado pronto no sería una forma de traicionarme a mí misma. 2 días después, decidí ir a ver a Casilda. El centro de detención preventiva estaba en las afueras. El ambiente era pesado. Cuando entré en la sala de visitas, Casilda ya estaba sentada al otro lado del cristal. Había adelgazado mucho, su pelo estaba visiblemente más canoso, y su mirada ya no tenía el aire crítico de antes, solo miedo y agotamiento. Al verme, rompió a llorar, sin emitir sonido. «Elara, has venido». Cogí el teléfono interno, mi voz era calmada. «Me ha llamado para algo, ¿no?» Casilda tembló. «Lo siento, me equivoqué. No me atrevo a pedirte que me perdones, solo que me entiendas. Leandro me manipuló. Fui una estúpida. Escuché con el corazón encogido, pero no me ablandé. ¿Recuerda qué pensó esa noche, cuando echó el medicamento en la sopa?» Casilda bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Pensé que solo te dolería el estómago, que ingresarías en el hospital y os divorciaríais. No pensé en la muerte. Asentí levemente. Pero, ¿pensó en cómo se sentirían mis padres si yo hubiera muerto? Casilda sollozó, incapaz de responder. Continué. No he venido a insultarla, ni a pedir que le rebajen la pena. He venido a decirle que he sobrevivido, pero hay heridas que no se curan solo con sobrevivir. Casilda levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. Elara, sé que merezco mi castigo. La miré durante un largo rato, y luego dije lentamente. No mentiré a los investigadores, ni pediré que le rebajen la pena distorsionando la verdad. Pero tampoco añadiré nada. Solo diré lo que pasó. Casilda asintió repetidamente, como un náufrago que se agarra a un trozo de madera. Con eso me basta, me basta. La visita terminó. Cuando me levanté para irme, Casilda me llamó. Elara. Si hay otra vida, te pido ser una extraña. Me di la vuelta y dije en voz baja. En esta vida, usted y yo también deberíamos aprender a ser extrañas la una para la otra.
Al salir del centro de detención, respiré hondo. No me sentía aliviada, pero tampoco tan pesada como antes. Hay cosas que solo necesitan ser aclaradas, no tener un final feliz. Una semana después, el abogado me informó de que el seguro no pagaría por indicios de fraude. El patrimonio común se dividiría según la ley, después de deducir las deudas. Escuché la noticia sin tristeza. El dinero, después de todo, está por debajo de la vida humana. Esa noche, sentada sola en mi habitación, abrí de nuevo mi vieja maleta. Saqué el jersey que le había tejido a Leandro el invierno anterior. Toqué cada punto de lana. No lloré. Lo doblé. Lo metí en una bolsa y lo llevé al contenedor. Hay recuerdos que, si se guardan, solo te mantienen atrapada. Volví a entrar, cerré la puerta y me miré en el espejo. La mujer del espejo parecía cansada, pero su mirada ya no estaba aterrorizada. Me di cuenta de que había atravesado la parte más oscura. Por delante quedaban los tribunales, la opinión pública y días de soledad, pero ya no tenía miedo, porque sabía que caminaba con mis propios pies. Los días de espera hasta el juicio pasaron más lentos de lo que imaginaba. El tiempo ya no fluía a raudales como al principio de la tragedia, sino que caía gota a gota, pesado y nítido. Cada mañana, me levantaba a la misma hora, preparaba té para mi padre, café para mi madre, y me iba a trabajar. Esa rutina no era para olvidar, sino para no desconectarme de la vida cotidiana. En el hospital, empezaron a asignarme de nuevo guardias nocturnas. La jefa de servicio me llamó a su despacho y me habló lentamente, como si temiera herirme. Elara, si no estás preparada, puedo arreglarlo para que hagas solo turnos de día. Negué con la cabeza. Puedo hacerlo, lo necesito. Me miró un momento y asintió, sin decir más. Sabía que me entendía. Hay dolores que, si se evitan constantemente, nunca se superan. Durante una guardia, me reencontré con el doctor Galván, el médico de urgencias. Estuvo presente la noche que ingresaron a Leandro. En ese momento, solo era un rostro borroso entre la multitud apresurada. Ahora estaba frente a mí, con una mirada algo incómoda. Elara, si no te importa que pregunte, pero quiero decirte que lo sentí mucho esa noche. Guardé silencio unos segundos y respondí. No fue culpa suya. Suspiró, como si se quitara un peso de encima. Lo sé, pero hay casos que incluso con años de experiencia, te marcan. Lo miré y de repente me di cuenta de que todos cargamos con recuerdos que preferiríamos no tener. Asentí. Lo entiendo. Esa breve conversación me hizo pensar durante mucho tiempo. No solo yo fui arrastrada por esta espiral. Otras personas, de forma directa o indirecta, también llevaban las secuelas. En casa, mi madre empezó a mencionar con frecuencia a los vecinos, no por curiosidad, sino por preocupación. Últimamente, la gente del barrio te mira mucho. Sonreí levemente. Me mirarán hasta que se cansen. Mi madre suspiró. Las malas lenguas son muy dañinas, hija. Lo sé, pero también sé que no puedo vivir toda mi vida para complacer las miradas de los demás. Solo necesito vivir correctamente. Una tarde, mi tío Fermín, el hermano pequeño de mi padre, vino de visita. Trajo algo de fruta, la dejó en la mesa y se sentó, con el semblante serio. He oído lo que te ha pasado. Asentí. No culpo a nadie. Una noticia así es difícil de ocultar. Me miró durante un buen rato y dijo: Solo quiero decirte una cosa. Tú no tienes la culpa. Bajé la cabeza, apretando el borde de mi blusa. Una frase tan simple, pero no sabía cuánto la necesitaba. Gracias, tío. Bebió un sorbo de agua y continuó. La gente de fuera solo ve el final. No ven todo lo que has sufrido antes. Pero tú lo sabes. Tus padres lo saben. Y con eso es suficiente. Esa noche hablé largo y tendido con mi padre. Él es de pocas palabras, pero cada una tiene su peso. Elara, si quieres mudarte, tus padres te apoyarán. Negué con la cabeza. Aún no quiero huir. Esta es mi casa. Mi padre asintió, sin insistir. Puso su mano en mi hombro, una mano callosa pero cálida. Entonces, mantente firme. Sonreí. Hay fuerzas que no hacen ruido, pero son increíblemente persistentes. El día que recibí la citación judicial, ya no temblé. Leí cada línea con atención, la doblé y la dejé sobre la mesa. Sabía que era un camino inevitable, pero a diferencia de antes, ya no me sentía sola. Mi abogado me citó para preparar la declaración. Me explicó todo con detalle. Me advirtió que mantuviera la calma, que solo dijera la verdad, y no dejara que las emociones me dominaran. Lo escuché, pero en mi interior sabía que hay emociones que no se pueden reprimir por completo. Lo importante era no dejar que me guiaran. La noche antes del juicio no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando la luz de las farolas proyectarse en la pared. Pensé en Leandro, no en el marido traidor,
sino en el joven que una vez sonrió con ternura mientras me esperaba bajo la lluvia. Pensé en Casilda, no en la mujer en la cárcel, sino en la suegra que una vez me preparó una sopa caliente los primeros días de mi matrimonio. Esas imágenes no eran para hacerme dudar, sino para entender hasta qué punto una persona puede cambiar. Y ese cambio, a veces, no se debe a las circunstancias, sino a las elecciones. A la mañana siguiente, me puse un vestido oscuro, con el pelo recogido. Mi madre me miró con los ojos enrojecidos, pero con voz firme. Ve, hija. Mi padre, a su lado, no dijo nada, solo asintió. En el juzgado, el ambiente era tenso. Llevaron a Casilda, su espalda más encorvada que antes. Cuando su mirada se cruzó con la mía, se detuvo. No la evité. La miré de frente, sin desafío ni rencor, solo como se mira a una persona que ha llegado al final de su error. Cuando me llamaron a declarar, subí al estrado lentamente. Escuché mi propia voz, firme y clara. Relaté lo que había sucedido, sin añadir ni quitar nada. A veces se me hacía un nudo en la garganta, pero me detenía, respiraba y continuaba. No lloré, no porque no sintiera dolor, sino porque no quería convertir la verdad en un drama teatral. Hubo un momento, cuando el abogado de la otra parte me preguntó, ¿alguna vez sintió rencor hacia su suegra? En que toda la sala guardó silencio. Pensé unos segundos y respondí, sí, pero el rencor no me hizo desear que muriera o desapareciera. Solo quería que me dejaran vivir. Esa respuesta no la había preparado. Salió de lo más profundo de mi ser. Vi cómo la mirada de algunas personas cambiaba, no con compasión, sino con atención. El juicio duró varias horas. Cuando terminó la primera sesión, salí fuera. El sol ya se estaba poniendo. Me quedé sola en los escalones. El viento soplaba suavemente. No sabía cuál sería el resultado, pero sabía que había cruzado un umbral muy importante. Esa noche, al llegar a casa, estaba agotada. Mi madre me sirvió un plato de sopa. Come, hija. Comí cada cucharada, el sabor era insípido pero cálido. Mi madre se sentó frente a mí, sin preguntar nada, solo esperó a que terminara para decir, sea cual sea el resultado, siempre serás mi hija. Asentí, y las lágrimas finalmente cayeron, no de dolor, sino por saber que tenía un lugar al que volver. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños. Sabía que el camino por delante aún tenía obstáculos, pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. El juicio entró en su segundo día con una atmósfera aún más densa que la anterior. Al entrar en la sala, sentí como si entrara en otro espacio, un lugar donde cada palabra podía marcar el resto de la vida de muchas personas. A Casilda la trajeron después. Caminaba lentamente, con las manos temblorosas. Ya no evitaba su mirada como antes, ni tampoco la miraba fijamente. La miré con la perspectiva de alguien que ha aceptado que algunas relaciones nacen para terminar en ruptura. El interrogatorio se centró en los motivos. El abogado de la otra parte intentó pintar la imagen de una suegra ignorante, manipulada por la preocupación por su hijo. Escuché sin reaccionar. Sabía que si solo se escucha la mitad de la historia, es fácil sentir compasión. Pero la verdad no es una sola pieza del puzzle. Cuando el juez me preguntó de nuevo, su voz era grave y clara. Señora Elara, ¿considera que el comportamiento de la señora Casilda fue impulsivo, fruto de la ignorancia? Me puse de pie, apoyando las manos en la barandilla del estrado, sintiendo el latido de mi corazón. No respondí de inmediato. Pensé en los años como nuera, en cada mirada crítica, en cada palabra aparentemente inocente que se clavaba en mi alma. Señoría, dije lentamente, una persona puede ser impulsiva en sus palabras, en un ataque de ira, pero el acto de preparar un medicamento, esperar el momento adecuado y ocultar las pruebas, no es impulsividad. Es una elección. Toda la sala se quedó en silencio. Vi cómo los hombros de Casilda temblaban ligeramente. No me alegré por ello, solo sentí tristeza. Tristeza por una madre que había ido demasiado lejos en nombre del amor. Cuando le llegó el turno a Casilda de dar su última palabra, tomó el micrófono con la mano tan temblorosa que temí que no pudiera mantenerse en pie. Su voz era ronca y quebrada. Yo me equivoqué. No me atrevo a pedir perdón. Solo quiero decir que no quería que Elara muriera. Solo quería que sufriera, que tuviera miedo, para que se fuera de mi casa. Esas palabras resonaron, más crudas y crueles que cualquier acusación. Cerré los ojos por un instante. No me sorprendió. Solo sentí una fría confirmación de lo que había percibido durante años. Cuando el tribunal se retiró para deliberar, salí al pasillo. Mis padres estaban sentados en la última fila. Mi madre se levantó y me tomó la mano. ¿Estás cansada? Negué con la cabeza. Estoy bien. Mi padre no dijo nada, solo me dio una botella de agua. Bebí un sorbo,
El agua estaba fresca, pero mi garganta seguía seca. Sabía que, fuera cual fuera el resultado, esas últimas palabras me perseguirían durante mucho tiempo. La espera duró más de una hora. Cuando el secretario judicial nos llamó para volver a entrar, mi corazón latía con fuerza. Me dije a mí misma que no podía controlar el veredicto, pero sí podía controlar cómo lo recibía. Se leyó la sentencia. Casilda fue declarada culpable. La pena no fue la máxima, pero fue suficiente para que pagara por su elección. Escuché cada cifra, cada artículo, como si fuera un informe técnico. No hubo llantos ni gritos, solo el sonido seco del mazo del juez. Cuando la gente empezó a salir, pasaron a Casilda por mi lado. Se detuvo, se giró y sus labios se movieron. Elara. La miré y asentí levemente. La escucho. No pudo decir nada más. Quizás todas las palabras sobraban en ese momento. Se dio la vuelta y yo seguí su espalda encorvada con la mirada, con un vacío en el alma. Ni satisfacción, ni alivio. Solo un largo silencio. Los días posteriores al juicio, la opinión pública se fue calmando. La gente pasó a hablar de otras cosas. Yo volví a mi rutina. Pero algo había cambiado notablemente. Ya no evitaba el pasado. Empecé a limpiar la pequeña casa que una vez fue mi hogar con Leandro. Fui una tarde. Sola. La casa estaba vacía, con un ligero olor a humedad. Abrí las ventanas para que entrara el aire. Recorrí cada habitación sin prisa. En el cajón de la mesita de noche encontré un viejo cuaderno de Leandro. Las primeras páginas eran planes de trabajo, cifras, objetivos. En la última página unas líneas garabateadas. Cuando todo esto acabe, tendré más tiempo libre. Cerré el cuaderno. ¿Para qué quería ese tiempo libre? Ya no me interesaba saberlo. Metí todo lo que quedaba en cajas, sin romper nada, sin tirarlo de cualquier manera. Lo hice como quien termina un largo turno de trabajo. Cuando terminé, me senté en el suelo, apoyada en la pared. No lloré. Solo respiré profundamente, como si fuera la primera vez que respiraba para mí misma. Esa noche llamé al abogado para hablar de los trámites de venta de la casa. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. No quería vivir en un espacio lleno de recuerdos que ya no me pertenecían. En el hospital me propusieron participar en un nuevo proyecto. Más trabajo, más presión. Pero acepté. Necesitaba un desafío. Necesitaba sentir que avanzaba. No que me quedaba estancada en una grieta. Un mediodía, la joven enfermera de antes me trajo un yogur. Elara. No te olvides de comer bien. Sonreí. Gracias. Esos pequeños gestos de atención, aunque discretos, me hacían sentir que no era invisible. Una noche llegué tarde. Mi madre me había guardado la cena, tapada con cuidado. Comí sola en la cocina, escuchando la televisión del salón, donde mi padre veía las noticias. Todo era tan normal que casi olvidé que hubo un tiempo en que pensé que nunca podría volver a esto. Después de cenar, mi madre entró en la cocina y preguntó en voz baja: ¿Te arrepientes de haberte casado? Pensé un momento y respondí: No. Solo me arrepiento de no haberme escuchado a mí misma antes. Mi madre asintió, sin decir más. Entendió. Esa noche, me quité la alianza de boda frente al espejo. La guardé en una caja, en el fondo de un cajón, no para conservarla, sino para cerrar el capítulo. Miré a la mujer del espejo. Ya no era una novia, ni una nuera, era solo Elara, y eso era suficiente. Sabía que el camino por delante aún tenía muchas curvas. Quizás estaría sola mucho tiempo. Quizás me volvería a enamorar, o no. Pero esta vez, no cambiaría mi seguridad y mi autoestima por ningún título. Al apagar la luz, me acosté, más tranquila. Ya no esperaba un final feliz de cuento de hadas. Solo esperaba una vida en la que no tuviera que inclinar la cabeza ante el miedo. Después del juicio, mi vida no se volvió de repente más fácil, pero sí más clara. Clara como el agua después de una gran tormenta, todavía con ondas, pero ya no turbia. Me mudé de la antigua casa un sábado por la mañana. Hacía un sol suave, sin fiestas ni despedidas, solo cajas, un pequeño camión de mudanzas y una decisión largamente meditada. El nuevo apartamento que alquilé estaba cerca del hospital, era pequeño, luminoso y tranquilo. El día de la mudanza, mi madre me acompañó, con una cesta llena de comida. Mi padre conducía despacio, como si temiera que todo pasara demasiado rápido. Cuando puso una olla en la nueva cocina, mi madre se giró y preguntó: ¿Necesitas algo más? Negué con la cabeza. En realidad, necesitaba muy poco: una cama, una mesa, un rincón para la tetera. El resto lo dejé vacío, como reservándolo para los días que estaban por venir. La primera noche en el apartamento nuevo no encendí la televisión. Preparé té,
Me senté junto a la ventana y observé el flujo de coches en la calle. El sonido de la ciudad era constante, no familiar, pero tampoco extraño. De repente me di cuenta de que la sensación de seguridad no proviene necesariamente de un hogar que una vez llamaste nido. Proviene de no vivir con el temor constante de lo que pueda suceder a tus espaldas. Las semanas siguientes, el trabajo me absorbió. El nuevo proyecto requería mucho tiempo y concentración. Trabajaba más que antes, pero ya no sentía el mismo tipo de agotamiento. Antes me agotaba porque trabajaba mientras intentaba mantener a flote una familia que se desmoronaba. Ahora me agotaba porque hacía lo que me gustaba, porque sabía que estaba construyendo algo para mí misma. Un día, al salir tarde del turno, entré en un pequeño restaurante de la esquina y pedí una sopa caliente. El dueño, que ya me reconocía, preguntó: ¿Otra vez de guardia? Asentí. Esas preguntas cotidianas, sencillas pero reales, me hacían sentir que estaba viviendo en el mundo real, no observándolo desde fuera. Una tarde de lluvia, recibí un mensaje del abogado. Los trámites de venta de la casa se habían completado. Lo leí y no sentí tristeza. Solo respondí: gracias. Luego dejé el teléfono y me quedé mirando la lluvia. Hay puertas que se cierran sin hacer ruido. Simplemente se cierran en silencio para que no mires atrás. Esa noche, mi padre me llamó. Su voz era grave y constante. El fin de semana, ven a comer a casa. Respondí: vale, nada más. Entre nosotros no hacían falta muchas palabras. Fui a casa de mis padres el sábado por la tarde. Mi madre preparó mi plato favorito. Mi padre cocinó pescado, platos familiares, olores familiares. Comí despacio, escuchando el sonido de los palillos contra el cuenco. Mi padre habló de cómo mi tío Fermín había arreglado el tejado. Mi madre, de una vecina enferma. Nadie mencionó el juicio, ni a Casilda, ni a Leandro. No por evitarlo, sino porque todos entendíamos que hay cosas de las que ya se ha hablado suficiente. Después de cenar me senté con mi padre en el porche. Estaba oscuro y soplaba una brisa fresca. Mi padre encendió un cigarrillo, dio una calada y lo apagó de inmediato. «Elara», me llamó por mi nombre, con voz baja. «¿Qué planes tienes para el futuro?», pensé un momento. «Trabajar, vivir una vida normal. Lo demás, ya se verá». Mi padre asintió. Su mirada se suavizó. «No necesito que seas mejor que nadie, solo que estés en paz». Sonreí. Hay deseos de los padres que son tan simples que a menudo se olvidan. Los días siguientes, recibí una carta con una caligrafía temblorosa e irregular. Supe de inmediato que era de Casilda. La carta era corta, sin súplicas ni reproches. Escribió que estaba cumpliendo su condena, que extrañaba las comidas de antes, que entendía que no tenía derecho a esperar mi perdón. La última línea decía: «Si vives bien, yo estaré tranquila». Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. No por odio, sino porque ya había dicho lo que tenía que decir. Hay relaciones que solo necesitan mantenerse a la distancia correcta. En el hospital empezaron a asignarme la tutoría de algunos jóvenes que acababan de llegar al servicio. Una chica llamada Nerea me hacía preguntas muy directas. Una vez me preguntó: «Elara, este trabajo es muy estresante. ¿Por qué sigues aquí?» La miré, pensé un momento y respondí: «Porque a veces, solo con hacer bien tu trabajo, ya salvas a alguien». No dije más. Ella asintió, quizás sin entenderlo del todo, pero ya lo entendería. Una noche, cuando me preparaba para irme, el doctor Galván me detuvo. Me entregó una chaqueta fina. «Hace frío, se te ha olvidado». La acepté y le di las gracias. No preguntó nada más. Me di cuenta de que, después de todo, no le había cerrado la puerta al mundo. Solo había aprendido a ser más selectiva. Empecé a correr cada mañana. El camino del parque no era largo, pero era suficiente para respirar hondo. Con cada zancada, sentía que mi cuerpo estaba sano, que estaba vivo. Algunas mañanas corría despacio solo para ver salir el sol. Otras, corría rápido para liberar las tensiones que quedaban. El cuerpo, como la mente, necesita movimiento para no quedarse estancado. Un día, mi madre me llamó, con la voz algo preocupada. «¿Te has enterado? Anoche, a Casilda la trasladaron de centro». Guardé silencio unos segundos. «Lo sé». Mi madre suspiró. «Solo temo que le des demasiadas vueltas». Sonreí levemente. «Estoy bien, mamá, de verdad». Y era cierto. Ya no pensaba mucho en Casilda. Ella había tomado su camino. Yo estaba en el mío. Y esos dos caminos ya no se cruzaban. Poco a poco me acostumbré a las noches en soledad. Leía, escuchaba música, cocinaba. A veces, la soledad me visitaba,
pero ya no era tan aterradora como había imaginado. Ahora, la soledad era como un silencio necesario para escuchar mi propia voz interior. Una noche de lluvia, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. «¿Elara? Soy Nerea, la del hospital. ¿Qué pasa, Nerea? Solo quería darte las gracias. Hoy he tenido un caso difícil, y me he acordado de lo que me dijiste». Sonreí. «Ánimo. A todos nos llega un día así». La llamada fue corta, pero suficiente para sentir que lo que había vivido no fue del todo en vano. Si me ayudó a entender mejor a los demás, a estar más tranquila ante el sufrimiento ajeno, quizás esa fue la forma en que la vida me compensó. Me quedé junto a la ventana, mirando la lluvia. Pensé en el camino recorrido, no para lamentarme, sino para reconocerlo. Había sobrevivido, no solo a una noche fatídica, sino a mis propias ilusiones. Ya no necesitaba que nadie validara mi valor. Lo hacía yo misma cada día, viviendo con amabilidad hacia mí. Al apagar la luz, me acosté y respiré hondo. Mañana me levantaría temprano, iría a trabajar y seguiría adelante. Sin grandes promesas, solo con la certeza de que, cada día que pasaba, no me estaba inclinando ante el miedo. Aquella temporada de lluvias llegó más tarde de lo habitual. Las primeras lluvias no cayeron torrencialmente, sino en silencio, lo justo para limpiar el polvo de las hojas de los árboles. Empecé a acostumbrarme a volver a mi pequeño apartamento cuando ya era de noche, encender la luz de la cocina, preparar algo sencillo y cenar en silencio. Nadie me preguntaba por qué llegaba tarde, nadie me reprochaba por no esperar. Esa sensación de libertad, al principio un poco vacía, se fue convirtiendo en parte de mi ritmo de vida. El trabajo en el hospital entró en su fase más intensa. El nuevo proyecto requería que colaborara con otros departamentos. Las reuniones eran frecuentes, y la responsabilidad, mayor. Algún día llegué a casa casi a medianoche. Estaba cansada pero ya no agotada como antes. El cansancio del trabajo era diferente al de tener que vivir en una familia donde cada paso se daba con cautela. Una tarde, la jefa de servicio me llamó a su despacho. Cerró la puerta y me sirvió un vaso de agua. «Elara, quiero hablar contigo de algo». Me senté erguida, pensando en 1000 posibilidades, pero sin preocuparme. «Dígame». «El hospital está proponiendo enviar a alguien a un curso de especialización en el extranjero durante 6 meses. Lo he pensado mucho y quiero proponerte a ti». Me quedé helada, no por la sorpresa, sino porque no esperaba que me lo mencionaran en ese momento. ¿A mí? ¿Cree que soy la persona adecuada? Me miró con seriedad. «Tienes los conocimientos y, en cuanto a la entereza, confío más en ti que en muchos otros». Guardé silencio unos segundos. 6 meses. Un tiempo considerable. Ir o quedarse era una gran decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», dije. «Por supuesto. No tienes que responder ahora». Esa noche llamé a mis padres. Mi padre, al enterarse, no se opuso, ni me presionó. «Decide tú, te apoyaremos». Mi madre hizo más preguntas. «¿Tan lejos? ¿Podrás soportarlo?» Sonreí. «Puedo, mamá. He superado cosas mucho más difíciles». Mi madre guardó silencio un momento, y luego dijo en voz baja. «Pues ve, para que conozcas mundo». Colgué y me quedé mirando mi pequeño apartamento. Pensé en todos los años en que cada decisión que tomaba tenía que sopesar lo que pensaría Leandro, lo que pensaría mi suegra. Ahora, por primera vez, la única pregunta era, ¿qué quiero yo? Los días siguientes reflexioné mucho, no por miedo a irme, sino porque entendía que, si me iba, cerraría de verdad una etapa. Dejar esta ciudad, aunque fuera temporalmente, significaba dejar el lugar que albergaba tantos recuerdos. Pero no estaba huyendo, solo quería tomar distancia para mirar las cosas con perspectiva. Una mañana mientras corría me encontré con el doctor Galván. Me saludó y redujo su ritmo para correr a mi lado. «Has adelgazado», dijo. «Será de tanto correr», respondí. Dudó un momento y luego preguntó. «He oído que te vas a estudiar fuera». Me sorprendió. «¿Cómo lo sabes?», sonrió. «El hospital es pequeño, las noticias vuelan», asentí. «Lo estoy considerando». Miró al frente, con voz grave. «Vete». En momentos así, un cambio de aires ayuda a respirar mejor. Lo miré y me di cuenta de que no hablaba como alguien con un interés personal, sino como alguien con experiencia. «Gracias», le dije. «No hablamos más. Hay consejos que solo necesitan escucharse una vez». Decidí aceptar la propuesta. Cuando presenté la solicitud, no me temblaron las manos. Sentí que estaba entrando activamente en un nuevo capítulo, sin ser empujada por ninguna tragedia. La jefa de servicio me estrechó la mano con una de sus raras sonrisas. «Confío en ti». Las semanas de preparación pasaron volando. Organicé mi trabajo, delegué mis tareas. En casa,
Limpié el apartamento, vendí algunos muebles y me quedé solo con lo esencial. No me llevé muchos recuerdos. No los necesitaba para saber quién era. La noche antes de mi vuelo cené en casa de mis padres. Mi madre preparó mi plato favorito de la infancia. Mi padre me sirvió una taza de té. «Cuídate mucho allí», dijo mi padre. «Lo sé». Mi madre me miró con los ojos enrojecidos. «Si pasa algo, llama enseguida», asentí. «Lo prometo». Esa noche dormí en mi antigua habitación, mirando el techo familiar. Recordé la última vez que dormí allí antes de casarme, llena de ilusión y nervios. Entonces pensaba que el matrimonio era el destino final. Ahora, entendía que ningún destino es más importante que mantenerse intacta. A la mañana siguiente, mis padres me acompañaron al aeropuerto. Sin lágrimas ni largas despedidas, mi padre solo me dio una palmada en el hombro. «Ve, hija». Arrastré mi maleta y me di la vuelta para mirar a las dos figuras tras el cristal. Sonreí y los saludé con la mano. No me llevaba tristeza, me llevaba serenidad. En un lugar desconocido, mi ritmo de vida cambió por completo. Otro idioma, otra gente, otra forma de trabajar. Al principio estaba agotada, pero este agotamiento sabía a desafío, no a herida. Estudié, trabajé, tomé notas, debatí. Algunas noches extrañaba mi casa, pero no mi vida anterior. Llamaba a mis padres, escuchaba sus voces y dormía tranquila. Una vez, en un congreso, me invitaron a compartir mi experiencia en la gestión de crisis en el ámbito sanitario. Al estar frente a tanta gente extraña, recordé a la persona que era yo misma hacía un año. No conté mi historia personal, pero en cada palabra sabía que hablaba desde la experiencia. Vi cómo la mirada de algunos cambiaba, no con curiosidad, sino con respeto. Una noche, sentada sola en mi habitación alquilada, miraba la nieve caer tras la ventana. Pensé en Leandro, en Casilda, sin rencor ni compasión. Cada uno había elegido su camino. Yo también. La diferencia es que yo elegí un camino que no hacía daño a nadie para seguir viviendo. Un mensaje de mi madre llegó cuando me preparaba para dormir. «En casa todo bien. Estudia tranquila». Lo leí y sonreí. Sabía que detrás de mí siempre tendría un lugar al que volver, pero era hacia adelante donde debía caminar. Los 6 meses no me hicieron olvidar el pasado, solo me ayudaron a colocarlo en su sitio. Cuando volviera, ya no sería la mujer arrastrada por la tragedia, sino la que la había superado, llevando consigo la lección, no la carga. Apagué la luz y me acosté. Afuera. Otra ciudad dormía. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no temía al futuro, porque esta vez caminaba por mi propia elección. 6 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. El día que hice las maletas para volver, la ciudad donde vivía estaba saliendo del invierno. La nieve se derretía, revelando manchas de hierba marrón y el asfalto frío y húmedo. Me paré frente a la ventana de mi habitación alquilada, con la maleta a mi lado. No sentía la emoción del día que me fui, ni tampoco un vacío. Solo una sensación de plenitud, como si hubiera completado un ciclo necesario en mi vida. El vuelo fue largo. Me senté junto a la ventanilla, observando las nubes pasar bajo el ala del avión. Pensé en los días pasados, en las clases intensas, los debates interminables, las noches cocinando sola en una pequeña cocina, escuchando música suave. Ya no era la Elara que solo sabía aguantar. Tampoco me había convertido en otra persona. Era simplemente yo, más clara, más fuerte. Cuando el avión aterrizó, encendí el teléfono. Un mensaje de mi madre llegó de inmediato. «¿Ya has llegado?», respondí. «Acabo de aterrizar, no os preocupéis». Mi padre vino a recogerme. Estaba en la zona de llegadas, con su camisa de siempre y su gorra familiar. Al verme, solo asintió, sin abrazos ni muchas palabras, pero vi claramente cómo su mirada se relajaba. «¿Un viaje agotador?». «Más o menos, papá». De camino a casa, mi padre me contó noticias del barrio, que mi tío Fermín ya era abuelo, que el árbol de delante de casa había dado fruto. Esas historias aparentemente triviales me hicieron sentir que de verdad había vuelto a casa, no para esconderme, sino para seguir viviendo. Mi madre me esperaba en casa. Para cenar había mis platos favoritos. Comí con ganas. Mi madre me miró y dijo en voz baja: «Estás diferente». Sonreí. «Para mejor, ¿no, mamá?». Ella asintió, con los ojos llorosos. Los días siguientes, descansé y luego volví al hospital. La jefa de servicio me estrechó la mano, me hizo un par de preguntas rápidas y me asignó mis tareas. Volví a mi antiguo escritorio. En el cajón todavía había algunas notas de antes. Lo ordené todo, lo organicé de nuevo. Todo era familiar, pero no viejo.
Un mediodía, me encontré con el doctor Galván en la cafetería. Me miró y sonrió levemente. Se te ve muy diferente. ¿Para bien o para mal? Pregunté en broma. Para bien, respondió al instante. Al menos ya no tienes esa mirada siempre a la defensiva. Guardé silencio un momento. Tenía razón. Ya no miraba el mundo con los ojos de quien teme ser herida. Hablamos un poco más sobre el trabajo. No mencionamos el pasado. No era necesario. Hay relaciones que, manteniendo la distancia correcta, son más cómodas. Una tarde, recibí una notificación del centro penitenciario. Casilda había pedido enviar otra carta. Dudé unos segundos y la acepté. Era más corta que la anterior. Escribió que había estado enferma, que su salud ya no era la misma. No me culpaba ni pedía nada, solo decía: sé que ya es tarde para todo, pero me basta con que vivas bien. Leí la carta y la doblé. Esta vez no sentí un peso en el corazón. Guardé la carta en el mismo cajón que la anterior, sin volver a abrirla, pero sin destruirla. Era mi forma de cerrar el círculo, sin odio ni remordimiento. Mis padres no preguntaron por Casilda y yo no les conté nada. Mi familia eligió el silencio ante lo que no se puede cambiar, y me pareció una sabia decisión. Un sábado por la noche mi tío Fermín vino de visita. Me miró y sonrió. Has vuelto con mejor cara. Sonreí también. ¿Será que duermo más? Asintió. Dormir bien es una bendición. Esa frase me acompañó mucho tiempo. Era verdad. Poder dormir, poder comer, poder vivir sin miedo, eso ya era una gran bendición. Empecé a pensar en el futuro de otra manera. Ya no se trataba de con quién me casaría o cómo viviría para agradar a los demás. Pensaba en cosas más concretas. Otro curso, un viaje corto, una pequeña casa con mucha luz. No tenía prisa. No temía ir despacio. En el pasado había ido demasiado deprisa para ser esposa y nuera. Ahora ya no era necesario. Una noche, mi madre me preguntó mientras pelaba fruta: si en el futuro aparece alguien, ¿tendrás miedo? Pensé un momento y respondí con sinceridad: claro que sí, mamá, pero no me quedaré en una relación que me obligue a renunciar a mi seguridad por miedo. Mi madre dejó el cuchillo y me miró. Entonces, me quedo tranquila. Lo entendí. Mi madre no necesitaba que formara una nueva familia. Solo necesitaba que no repitiera los mismos errores. A finales de año el hospital estaba más ajetreado. Trabajaba mucho, pero me sentía fuerte. A veces estaba cansada, a veces irritable, pero sabía cómo parar. Aprendí eso después de todo, a parar a tiempo. Una tarde, al salir del trabajo, me quedé en la entrada del hospital, observando a la gente pasar. Pensé en la Elara de hacía un año, la mujer de pie en el pasillo de urgencias a las 3 de la madrugada, con las manos heladas y el corazón lleno de miedo. Si pudiera decirle algo, le diría: sobrevivirás, y vivirás bien. Me di la vuelta y me mezclé con la multitud. Nadie sabía quién era ni por lo que había pasado, y me sentí aliviada por ello. No necesitaba que mi historia fuera una etiqueta en mi frente, solo necesitaba que fuera una lección que llevar conmigo. Esa noche, al llegar a casa, preparé té y me senté sola. Afuera, el ruido de los coches disminuía. Pensé en el resto del camino de mi vida. Sin grandes promesas, sin visiones de color de rosa, solo que, cada día, no me traicionaría a mí misma. Apagué la luz y me acosté. Un sueño profundo, sin pesadillas. Supe que había vuelto de verdad, no solo a casa, sino a mí misma. Ese fin de año, la ciudad vivió unos días de un frío poco habitual. Por la mañana temprano, iba a trabajar entre una fina niebla, bien abrigada, con paso lento. Me di cuenta de que había dejado de tener prisa, no porque tuviera menos que hacer, sino porque ya no sentía que alguien me persiguiera. Caminaba a mi propio ritmo. En el hospital, el proyecto en el que participaba empezó a dar sus frutos. El informe fue aprobado y se pusieron en marcha nuevos protocolos a modo de prueba. La jefa de servicio me llamó y puso delante de mí una evaluación. Elara, la dirección valora mucho tu trabajo. Es posible que pronto tengas más responsabilidades. Asentí. Estoy preparada. Me miró y sonrió. Estás muy cambiada. Antes eras buena pero reservada. Ahora te plantas con más firmeza. Le di las gracias. Entendí que ese cambio no venía de mis habilidades, sino de no tener que dividir mi energía para soportar una vida fuera del trabajo. Cuando una persona deja de tener miedo, se vuelve naturalmente más fuerte. Una tarde, mientras recogía unos expedientes, Nerea, la joven enfermera, se acercó. Elara, esta noche hay una pequeña celebración en el servicio. ¿Vienes? Dudé un segundo y asentí. Sí, voy. La celebración fue sencilla, algo de picar, unas cuantas anécdotas.
Escuché más de lo que hablé. Al ver esas caras jóvenes, de repente sentí que había recorrido un largo camino, aunque no les sacara muchos años. En un momento, Nerea se giró y me preguntó: Elara, si pudieras elegir de nuevo, ¿elegirías este camino? La miré y no respondí de inmediato. Sí, dije después de un momento, pero lo elegiría antes. Sonrió, quizás sin entenderlo del todo. No importaba. Cada uno tiene que encontrar sus propias respuestas. Se acercaba el fin de año, y mis padres empezaron a limpiar la casa. Fui a ayudar a mi madre a limpiar el altar y a colgar unos cuadros antiguos. El familiar olor a incienso me calmó. Mi madre, a mi lado, dijo mientras limpiaba: Este año somos menos en casa. Sabía a qué se refería. Dejé el paño y le dije en voz baja: Pero estamos más tranquilos, mamá. Me miró y asintió, sin discutir. En Nochevieja, me quedé con mi padre en el porche. Los fuegos artificiales de lejos iluminaban el cielo, sin ruido, pero brillantes. Mi padre, con las manos a la espalda, dijo como para sí mismo: Llegué a pensar que no superarías el año pasado. Guardé silencio. Pero lo superaste. Y con eso basta. Me giré para mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos no la preocupación constante, sino tranquilidad. Para mí, ese fue el mejor regalo. Los primeros días del año nuevo pasaron tranquilamente. Recibí algunas felicitaciones de parientes lejanos, alguna que otra propuesta de cita discreta. Mi madre me preguntó mi opinión, y yo solo sonreí. Más adelante, mamá. Aún no lo necesito. No insistió. Entendía que hay vacíos que primero deben llenarse de paz, no de otra persona. Una mañana, recibí una llamada del centro penitenciario. Casilda pedía verme una última vez antes de ser trasladada a otro centro para recibir tratamiento por su delicado estado de salud. Lo pensé mucho y finalmente acepté. En esta visita, Casilda parecía mucho más débil. Estaba sentada en silencio, sin llorar. Al verme, asintió, su voz apenas un susurro. ¿Has venido? Sí. Estuvimos en silencio un momento. Ella fue la primera en hablar. Ya no espero nada. Solo quiero decir que me alegro de que sigas viva. La miré. En ese instante, ya no la vi como mi suegra, ni como una acusada. Era solo una anciana que había pagado un precio demasiado alto por su ceguera. Estoy viva, respondí, porque no confié ciegamente. Casilda asintió. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Si aquel día hubiera pensado un poco más... Aquel día ya pasó, le dije. Cuídese. Me miró, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Vete, y no vuelvas más. Me levanté y, antes de irme, añadí en voz muy baja: ¿Viviré bien? ¿Esté tranquila? Al salir del centro me sentí ligera, no porque la hubiera perdonado, sino porque ya no estaba atada a las preguntas de «¿y sí?». Había hecho mi parte. De vuelta a la vida normal, empecé a dedicarme más tiempo. Aprendí a cocinar platos nuevos, leí, planté unas macetas en el balcón, cada mañana las regaba y veía brotar las hojas nuevas, sintiendo que mi alma también reverdecía. Una noche, el doctor Galván me envió un mensaje preguntando si me apetecía tomar un café. Lo pensé y acepté. Nos sentamos en una pequeña cafetería y hablamos del trabajo, de cosas cotidianas. Nadie mencionó el pasado, nadie creó expectativas. Me sentí cómoda. Al despedirnos me dijo: Elara, si algún día no estás bien, dilo. No tienes que ser siempre fuerte. Lo miré y sonreí. Ya no intento ser fuerte, solo intento ser yo misma. Él asintió. Nos despedimos. Supe que no era el comienzo de algo grande, pero también supe que ya no tenía la puerta cerrada. Esa noche, al llegar a casa, me quedé mucho tiempo frente al espejo. La mujer del espejo parecía serena, ni feliz ni triste. Solo una persona que ha pasado por suficientes tormentas para entender que la paz no es un regalo del cielo, sino el resultado de elecciones firmes. Me acosté, escuchando el viento fuera. Pensé en el camino que me quedaba por delante, nadie sabe lo que traerá. Pero sabía una cosa con certeza: no volvería a ser la mujer que aceptaba vivir con miedo a cambio de un título. Mi vida, a partir de ahora, se construiría con días como este, lentos, reales, y sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Aquella primavera llegó con suavidad, sin lloviznas persistentes ni fríos intensos, solo mañanas de sol suave y una brisa lo bastante fresca como para invitar a abrir las ventanas temprano. De pie en el balcón de mi pequeño apartamento, regaba las macetas que me habían acompañado durante el último año. Las hojas estaban verdes y brillantes, las raíces firmemente ancladas en la tierra. De repente,
Me di cuenta de que las personas son como las plantas. Si se les coloca en el lugar adecuado, encuentran la manera de vivir. Mi trabajo se había estabilizado en un nuevo ritmo. Ya no eran días de intentar demostrar que era mejor que nadie, sino días de trabajar con concentración y serenidad. No aceptaba más responsabilidades solo para llenar un vacío. Elegía tareas que me permitían crecer sin agotarme. La jefa de servicio a veces me miraba y asentía con satisfacción. No necesitaba elogios. Sabía que estaba en el lugar correcto. Una tarde, al salir temprano, algo poco común, pasé por casa de mis padres. Mi madre estaba limpiando verduras, y mi padre veía la televisión. Una escena tan familiar que una vez di por sentada y que olvidé durante mis años de casada. ¿Has venido? Levantó la vista mi madre. Sí, he pasado un momento. Sonrió, sin dejar de trabajar. Mi padre apagó la televisión y preguntó, ¿te quedas a cenar? Asentí. La cena no fue nada especial, pero comí con gusto. No por la comida, sino por el ambiente. Nadie me interrogó, nadie sacó a relucir el pasado. Hablamos de las plantas, de los niños del barrio, de que mi tío Fermín iba a arreglar el porche. La vida normal, esa que antes me parecía aburrida, ahora se había convertido en lo que más valoraba. Después de cenar, mi madre me dio una pequeña caja de madera. Estaba ordenando el armario y la encontré. La abrí. Era mi antigua alianza de boda. La había guardado en casa de mis padres hacía mucho tiempo y la había olvidado por completo. Guárdala o tírala, lo que tú quieras, dijo mi madre. No me meto. Sostuve el anillo y lo observé durante un largo rato, un pequeño objeto que una vez representó todo un juramento. Lo volví a meter en la caja y la cerré. La guardaré. No para recordar, sino para recordarme por lo que he pasado. Mi madre asintió, sin preguntar más. Esa noche, al volver a mi apartamento, guardé la caja en el cajón más profundo, sin llave, sin esconderla. Hay cosas que basta con saber que están ahí, sin necesidad de volver a mirarlas. Con el tiempo, el doctor Galván y yo seguimos viéndonos de vez en cuando. Un café, una conversación, a veces una comida rápida después de una guardia. Nadie le puso nombre a nuestra relación. Nadie forzó nada. No temía avanzar, pero tampoco tenía prisa. Aprendí que la seguridad interior es más importante que tener a alguien al lado para cumplir un papel. Una vez me preguntó directamente, si en el futuro estuvieras preparada, ¿abrirías tu corazón? Lo miré sin esquivar la pregunta. Si siento que no tengo que sacrificar mi paz interior, sí, asintió, sin preguntar más. Valoré ese gesto. No todo el mundo tiene la paciencia de esperar a alguien que ha pasado por tantas rupturas. Una mañana de principios de verano, recibí la noticia de que Casilda había sido trasladada a una unidad de tratamiento a largo plazo. Su salud era delicada pero estable. Leí el mensaje y dejé el teléfono. No sentí ninguna agitación en mi interior. Entendí que el último lazo que me unía a mi antigua familia se había soltado de verdad. No porque el rencor se hubiera desvanecido, sino porque yo ya no estaba en una posición en la que necesitara sentir rencor. En el hospital, Nerea fue ascendida. Vino corriendo a contármelo, con los ojos brillantes. Elara, lo he conseguido. Sonreí con sinceridad. Enhorabuena. Al verla, me vi a mí misma años atrás, pero con una diferencia. Esperaba que ella no tuviera que pagar el mismo precio que yo. Algunas noches, me sentaba sola a escuchar la lluvia caer tras la ventana. Pensaba en aquella noche fatídica. Cuando estaba en el pasillo oscuro, olí el extraño polvo y elegí no comer. Una pequeña elección que desvió mi vida hacia otra dirección. Si aquel día hubiera sido descuidada, si hubiera confiado un poco más en la rutina, no me atrevo a pensar qué habría pasado. Pero ya no sentía miedo al recordarlo. Lo consideraba un punto de inflexión, no para obsesionarme, sino para agradecer mi propia lucidez. Una noche mi padre me llamó, con voz pausada. Elara, tus padres ya son mayores. No deseamos nada más que verte vivir en paz. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé, papá. Lo prometo. No dijo más. Para él esa promesa era suficiente. Empecé a planificar cosas muy pequeñas. Un viaje corto por el país, un curso que me gustaba, plantar más flores en el balcón. Se acabaron los planes a largo plazo que dependían de otra persona. Vivía el día a día, pero sin dejarme llevar. Construía mi vida como quien construye una casa nueva después de un huracán. Despacio, con firmeza y muy consciente. Una vez, Nerea me preguntó, Elara, después de todo, ¿qué es lo que has aprendido? Pensé y respondí, a no considerar el sufrimiento como una virtud. No todos los que aguantan son buenas personas.
A veces, atreverse a marcharse es lo correcto. Se quedó en silencio y asintió. Un sábado por la tarde, de pie en un puente, observaba el tráfico. El viento soplaba fuerte y me alborotaba el pelo. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza ante los reproches, la que se preguntaba en qué se había equivocado cuando la trataban mal. Lo entendía muy bien. Hay errores que no son tuyos, y tu trabajo no es corregir los errores de los demás, sino marcharte a tiempo. Di media vuelta y seguí caminando. Nadie me llamó, y yo no miré atrás. Mi vida no terminó con un final feliz de cuento de hadas, sin una nueva boda ni nuevos juramentos. Pero tenía algo más importante. Estaba viva, plenamente, conscientemente y sin traicionarme a mí misma. Si alguien me preguntara ahora qué es la felicidad, no diría grandes cosas. Diría que es poder comer sin miedo, dormir sin temor, caminar por mi propio camino sin pedir permiso a nadie, y para mí, con eso, es suficiente.